quiero comenzar hablando acerca del temor, ¿verdad? Diga conmigo el temor. Dilo más fuerte, el temor. Sí, y bueno, hablar acerca del temor, yo creo que muchas veces se nos olvida un poco, pero es importante, ¿verdad? Y bueno, Dios nos enseña en su palabra, ¿sí? Que hay tres tipos de temores, ¿verdad? Sí, tres tipos de temor, ¿verdad? Sí. Número uno, el temor de Dios. Diga conmigo, el temor de Dios. ¿Sí? Y de ese temor es que vamos a hablar más, ¿verdad? El temor de Dios, porque es el temor que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Número dos, el temor diabólico, ¿verdad? El temor demoníaco, ¿sí? Y obvio, ese no lo debemos de tener, ¿sí? También vamos a mencionar algunas cositas acerca de ese temor. Y número tres, ¿sí? El temor natural, ¿verdad? El temor natural. ¿Y cuál es el temor natural? El temor humano, ¿verdad? Y muchas veces, más de que tú tengas pavor y que tú tengas mucho terror, muchas veces también es sentido común, ¿verdad? Y ahí quiero comenzar, ¿verdad? Dios nos ha permitido, ¿verdad?, que nosotros tengamos sentido común. Y dentro del sentido común, Dios ha permitido que nosotros, ¿verdad?, tengamos ese temor natural. Diga conmigo, temor natural. Y la razón por la cual tenemos ese temor natural, ¿verdad?, es para protección, ¿sí? Para protección. ¿Por qué? Porque Dios mismo, ¿verdad?, a través del sentido común de cosas que son obvias o lógicas, ¿verdad?, o que tienen sentido común, ¿sí? Y a través de ese temor natural hace que nosotros tomemos decisiones para protegernos. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, ¿verdad? No sé si tú vas en la calle caminando y de repente te sale un Rottweiler con los dientes enseñándotelos y con espuma por todo lado. Sí, a lo mejor no es que el diablo se te mete y tengas miedo y te vuelvas loco, sino que a lo mejor por protección, ve, te cruzas a la otra acera, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿no? No quieres usar tus dones de encantador de perro y tú dices, no quiero presumir, mejor me voy para el otro lado. Sí, por temor natural, no sé, hay gente, ¿verdad?, que ve una simple hormiga y yo conozco gente que da 3 vueltas en el aire, diría la canción, ¿verdad? Dando vueltas en el aire, brinca. Ve una hormiga, ve un gusanito y comienzan a alabar a Dios, ¿verdad? Y ¡ay! A mí me ha pasado que estamos en un lugar y de repente alguien grita y tú dices, ¿qué le pasó? Lo mataron, le rajaron la cabeza. Y cuando te vienes a dar cuenta, una hormiga roja, de las que pican, de las que dejan roncha. Y hay gente que por algo así, ¿verdad? O sea, tiene mucho temor. ¿Sí? Ese no es el temor natural, ¿sí? Ese ya se pasa a otro tipo de temor, ¿sí? El temor natural es para protección. Ahora, es muy diferente, ¿sí?, que tú entres a tu cuarto, vayas a buscar los zapatos o todo lo que metes debajo de tu cama y cuando te metas debajo de tu cama a buscar algo encuentres una culebra. No una culebrita, un culebrón dirían, ¿verdad? Sí. No te vas a poner en ese momento, te reprendo, Jezabel, ahora mismo te ato en el nombre de Jesús. O sea, ¿qué es lo común? ¿Qué sería el sentido común? Tu reacción común, ¿cuál sería? La verdad, no tampoco te vengas así de que te hipnotizo, o sea, no, tampoco te vas a poner así. Si el sentido común lo primero es, ¡ay! ¿Verdad? Sí. Y luego a lo mejor, no sé, agarras el arma más poderosa que tienes en ese momento, una chancleta. ¿Sí? Una chancleta, un calcetín, no sé, le tiras el boxer viejo ese que tienes ahí, días ahí en tu cuarto.
¿sí? Me refiero que hay cosas que la gente tiene miedo que realmente no tiene que ver con sentido común, ni con protección, ni temor natural, sino son fobias, ya, eso no es de Dios. Pero obvio, hay ciertas cosas en nuestra vida, ¿sí? Que vamos a decirle sí, hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque ese temor natural es para protección. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, ese temor natural no es malo, es para protección, ¿sí? No sé, uno en el día a día hace cosas, ¿verdad? Que tienen que ver, no sé, ¿cómo se llama? Con la cocina, con el transporte, en el trabajo, y tú tienes sentido común. Hay ciertas cosas que te pueden poner en riesgo, y no es que tengas una fobia, sino que simple y sencillamente viene un temor natural que te alerta, ¿verdad? Y es obvio de que puede pasar algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ayer, ¿verdad? ¿A qué hora comenzó el temblor? Sí, nosotros estábamos aquí en la iglesia, yo y mucha gente, ¿verdad? ¿Quiénes estaban aquí en la iglesia ayer a esa hora? Nadie, acá. Dos, ¿verdad? Tres, cuatro. Y yo no sé ustedes cómo reaccionaron o cómo la gente que estaba a su alrededor reaccionó, ¿verdad? Sí, pero eso es muy importante porque si algo debemos de tener nosotros es el temor de Dios, ¿verdad? Porque el temor de Dios no es que tú le temas a Dios, sino el temor de Dios más que nada es reverencia, respeto, aprecio, estima, ¿sí? Ese es el temor de Dios, que tú lo valoras, que tú le das el lugar, y el que tú tengas temor de Dios va a generar muchas cosas en ti, ¿verdad? Y una de ellas, ¿sí? Es la capacidad de tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Que tú puedas tomar decisiones en tu vida que te llevan hacia una dirección correcta, que te llevan a dar en el blanco. ¿Cuántos quisieran dar en el blanco en todo? Y no andarla regando, fallando, fracasando, sino acertar, tener un éxito. Bueno, el temor de Dios va a hacer que tú puedas dar en el blanco, ¿sí? Que tú puedas acertar. Eso es algo que hace el temor de Dios, ¿verdad? Bueno, y el temor demoníaco, ¿verdad? Es algo que te paraliza completamente. Y ayer, ¿verdad? Sí, yo he escuchado muchas historias en todo el día que gente se quedó parada, paralizada completamente. Sí, tampoco quiere decir que si saliste corriendo ibas tranquilo, ¿verdad? Porque hay gente que igual se terminó golpeando más, no por el, ¿cómo se llama? No por el terremoto, sino porque dio tumbacabezas en la escalera y se golpeó con la mesa y se golpeó con la silla. Y el terremoto no le hizo nada, sino él fue que se golpeó con todo lado. Sí, porque hay gente, ustedes saben que sucede eso, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionaste ayer? ¿Sí? ¿Cómo reaccionaste? Hay gente que cuando comenzó a sentir el movimiento, Padre, perdóname porque soy un pecador que no sigo. Sí, hay gente que reaccionó bien, ¿verdad? Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque en los momentos de presión, que una persona tiene, verdaderamente sale la esencia de esa persona. Sale de qué está hecho, cuál es su madera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? En los momentos de presión, ¿sí? En los momentos de euforia, tú te vas a dar cuenta quién tú eres verdaderamente. ¿Sí? Y bueno, no te estoy juzgando, pero si a lo mejor ayer fuiste de los que se quedaron. Ayer platicaba yo con una persona y me decía, no, pues la verdad, es que cuando yo vi que comenzó todo, yo agarré, me senté
Y ahí me quedé. No se puso a pensar si había algo peligroso que le cayera. No se puso a pensar si ayudaba a alguien. Simple y sencillamente me congelé. ¿Sí? Eso no es de Dios. ¿Sí? Eso no es de Dios. Hay gente que los levantó, que estaban durmiendo y el terremoto duró como 3 minutos, ¿verdad? Y tardaron más de 3 minutos y no se pusieron los zapatos ni las, ¿cómo se llama? Las chanclas. O sea, era tanto el temor que... ¿Han escuchado? Yo sé que no les pasó a ustedes, ¿verdad? Escucharon esas anécdotas. ¿Por qué? Porque fueron presas del temor. ¿Sí? Fueron presas del temor. ¿Sí? Hubo gente que corrió y comenzaron a hablar unas cosas que nada que ver, como ya se rompió la presa otra vez. O sea, se regresaron al 2017, nunca fueron libres de la inundación. Hay gente que gritó, ya se devolvió el río. O sea, es más, ayer algo chusco, ayer después del temblor y que no sé qué cosa, estábamos platicando y dice una persona, no, sí, yo vi que se salió el agua de la lagunita. Yo sabía de qué estaba hablando. Cuando tú escuchas eso, ¿de qué tamaño es una lagunita aquí en Villahermosa? Grande, ¿verdad? Porque ¿hay lagunas o no hay lagunas? Bueno, no, la persona hablaba de la fuente que está aquí afuera. No la grande, la chiquita que está aquí. No, si yo vi que en un momento se salió el agua de la lagunita. Así comienzan los chismes. No, que ayer se salió el agua de la laguna del Negro. Y así comienza el chisme. ¿Por qué? Porque cuando uno en un momento de crisis de repente dices, hablas y actúas de la manera equivocada. Me escuché así como que, pastor, esto me lo hubiera dado antes del terremoto, ¿verdad? Pero bueno, por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, hay 3 tipos de temores. El temor de Dios, el temor diabólico, ¿verdad? ¿Sí? Y el temor natural, que es para protección. ¿Sí? El temor diabólico, ¿verdad? Nos paraliza, es una fobia, algo que está fuera de lo natural. ¿Sí? Gente que se imagina cosas, gente que se preocupa por un futuro que no ha pasado y tiene un temor, me van a agarrar, me van a golpear, me van a robar y no sé qué cosa. No sé si me estoy explicando. Y está en ese temor, ¿sí? No lo deja avanzar. Es como aquel que no tiene trabajo y le hablan por teléfono y dice, ven mañana, preséntate, es seguro que te vamos a dar el puesto, solamente te queremos hacer 2 o 3 preguntitas. Y entra el temor ese diabólico. ¿Y si me dicen que no? ¿Y si no me aceptan? ¿Y qué me van a preguntar? ¿Y si me preguntan algo que no sé? Y se comienza a imaginar y a pensar en cosas que nada que ver. Y al final mucha gente termina diciendo, no voy, si ya sé que no me lo van a dar. El temor no permitió, ¿verdad? No permitió que esa persona pudiera recibir lo que Dios quería. Amén. Si traes tu Biblia, quiero que vayas a Apocalipsis. Y ese también queda, ¿verdad? Ahorita hablar de Apocalipsis, terremoto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué dice? Arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Qué más dice? Pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré, ¿qué dice? De su lugar. ¿Y qué más? Si no, ¿qué dice? Te hubieres arrepentido. ¿Qué es lo que dice Dios aquí? Tengo contra ti algo. Número uno, que has perdido tu primer amor y que has perdido el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios también es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Sí? El temor de Dios está ligado a una vida de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y les quiero recordar, el arrepentimiento no es remordimiento, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de acciones, un cambio de comportamientos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero arrepentimiento. Se vale llorar, llora lo que quieras. Se vale pedir perdón, pide perdón lo que quieras, ¿verdad? Pero lo importante es que tú cambies tus actitudes. Que se te quite lo chocante, lo agrio, lo amargo, lo soberbio, lo altivo, lo pasivo, lo indiferente. ¿Cuántos dicen amén? Lo iracundo, ¿sí? Hay gente que es iracunda, ¿sí? Desesperado por todo. Cambio de esas actitudes. Ese es el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Que tengamos un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de pensamientos, ¿sí? En lugar de ser prejuiciosos, de juzgar, de criticar, tengo un cambio, me arrepiento. Y eso está ligado con el temor a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios. Y el ser sabio o la sabiduría no es tener conocimiento, no es saber mucho, sino el ser sabio o tener sabiduría es actuar y vivir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, a mí me gusta siempre decir esto, ¿verdad? Una persona inteligente resuelve los problemas. Sí, es bueno para resolver cualquier problema que se le presente a su vida. Pero una persona sabia jamás se mete en problemas. Si un inteligente tiene la dificultad y lo resuelve, un sabio no se mete en problemas. ¿Tú quieres ser sabio? El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová, darle la honra, el aprecio, la estima, el valor, el reconocimiento, el lugar, amar lo que él ama y odiar lo que él odia. Caminar en un estilo de vida de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y miren, de verdad, yo se los digo en el nombre de Jesús. El arrepentimiento no solamente es dejar lo malo y ya. El arrepentimiento tiene que ver con dejar lo malo y hacer lo bueno. Y tiene que ver con lo que hacías bueno, hacerlo ahora mucho mejor. Tiene que ver con progresar, con avanzar. No, eso parece que no les gustó a ustedes. Porque eso es el arrepentimiento. La Biblia dice, dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué compara la Biblia el arrepentimiento con frutos? Con la tipología de un árbol en frutos. ¿Por qué? Porque constantemente está dando frutos. Constantemente tiene que haber un avance, un crecimiento. Se lo voy a poner así. Las personas que no tienen temor de Dios no son creativas, no son ofertantes, no se les ocurre nada, no se les aprende el foco para nada. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una persona sabia no va a ser una persona pasiva. Una persona sabia no va a ser una persona fracasada. Una persona sabia
no va a ser una persona derrotada. Es que muchas veces tenemos conceptos equivocados. Cuando te dicen sabio, ¿a quién te imaginas? A un viejito, ¿ah? Con una vara, unas semillas de algo, un palo. Y no es así, ¿verdad? Porque una persona sabia es aquel que tiene la habilidad, ¿sí?, de poder vivir, hacer la palabra de Dios, de no cometer errores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia dice: tengo contra ti dos cosas: que has perdido tu primer amor y que no caminas en arrepentimiento. No tienes ese estilo de vida, no tienes ese hábito, no tienes ese corazón, no tienes esa mentalidad. Fallas y te conformas, pecas y te conformas. ¿Cuántos dicen amén? Lo vuelvo a repetir: tengo contra ti que has perdido tu primer amor y el arrepentimiento. Te has olvidado de dónde caíste. Te has olvidado de arrepentirte. ¿Cuántos dicen amén? El pecado trae consecuencias. La consecuencia más grande es la separación entre los hombres y Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? El hombre pierde la capacidad de poder ver, escuchar y sentir a Dios cuando está el pecado. El pecado va endureciendo el corazón del hombre. Tú y yo no vamos a ser perfectos. Dios no está buscando perfección. Dios está buscando gente disponible. ¿Cuántos dicen amén? Una cosa es que tú caigas en pecado y otra cosa es que tú practiques el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta el fútbol? El básquetbol, el tenis, el golf, qué sé yo. Y a lo mejor lo haces un día, no sé cada cuánto tiempo, pero no es algo que practicas. ¿O a poco con 3 días que vayas a la Choca ya eres futbolista? Conociéndote ya te compras zapatos, calcetines, playera y te disfrazas de futbolista, ¿va? Pero no es cierto. Así vayas 3 meses, eso no quiere decir que eres futbolista. El que es futbolista es aquel que lo practica de continuo, de día, de noche, de tarde. Es su estilo de vida, es parte de él. ¿Cuántos dicen amén? No eres perfecto, está bien. Tampoco quiere decir que vas a andar con la bandera: es que no soy perfecto, es que no soy perfecto. No, tienes que arrepentirte, tener un estilo de vida de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y por eso está tan ligado al temor de Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos esto y al final, de verdad, que vas a entender por qué en esta noche el Señor te quiere hablar acerca de esto. Amén. Ve a tu Biblia al Salmos, al libro de Salmos, ¿verdad? Vamos a leer Salmos, capítulo 25. Versículo 14. Salmos 25, 14. Dice: la comunión íntima de Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué quiere tener Dios con nosotros en este versículo?
¿Qué quiere tener Dios? Comunión. ¿Y qué tipo de comunión? Íntima. Pero hay un requisito. ¿Cuál es? Temerle. Tener el temor de Dios. Ahí está tu respuesta. Ya sabes por qué te cuesta trabajo orar. Porque has perdido su temor. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha esto. Cuando tú caminas en temor a Dios, hay dos beneficios según este versículo: la comunión íntima y que Dios te revela su pacto. ¿Y qué es eso? Que Dios te revela su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí es donde se pone mucho mejor, porque el propósito es el plan de Dios, es el sueño de Dios, es el deseo de Dios, es el corazón que Dios tiene contigo. Lo que dice la Biblia: los pensamientos de bien y no de mal, los pensamientos de bendición y no de maldición, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ese es el pacto. Lo que Dios promete hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es un pacto. Yo hago un pacto contigo de hacer esto. Hago un pacto contigo donde te prometo esto. Cuando tú tienes temor de Dios, tienes una comunión íntima con Él y Dios te revela cuál es el plan que Él tiene para ti. El pacto que Él tiene para ti. Yo no sé si me estoy explicando en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? No lo decides, solamente lo descubres. ¿Cómo? Caminando en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que somos hechuras de Él en Cristo Jesús, y que Él predestinó, escucha esto, predestinó de antemano toda buena obra para que tú y yo caminásemos en ella. ¿Qué es toda buena obra? Pues lo bueno, las victorias, el éxito, las finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Dios preparó todo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé, hace como un mes quizá el pastor Rodrigo comenzó una serie acerca de la voluntad de Dios. Y algo para recibir tú la voluntad de Dios, un requisito es conocerla. Tú no puedes recibir o hacer la voluntad de Dios si tú no la conoces. ¿Cuántos dicen amén? Yo he puesto este ejemplo. Muchas veces alguna institución política, ¿verdad? De gobierno, alguna institución de gobierno o particular o pública, da algún apoyo a la sociedad. Qué sé yo, se me ocurren láminas y las da en algún parque, en alguna colonia. La gente que se entera va a ir por el apoyo, pero el que no se enteró solamente va a estar viendo y va a decir: oye, ¿dónde dieron eso? Y se va a quedar mirando nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se enteró, no sabía, no conocía que iban a dar ese apoyo. Cuando tú no sabes cuál es el plan, no lo que tú quieres, cuál es el plan que Dios tiene para ti, tú no lo vas a poder hacer. Te vas a quedar mirando como el chinito. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, pastor, ¿y cómo sé cuál es el plan que Dios tiene? Temor de Dios. ¿Cómo sé si estoy en lo correcto? Temor de Dios. ¿Cómo sé si esta es la carrera que tengo que estudiar? Temor de Dios. ¿Cómo es si este es el trabajo que tengo que escoger? Temor de Dios. ¿Cómo sé si esta es la pareja que Dios tiene para mí? Temor de Dios. Ahora sí ve su atención completamente en mí.
Temor de Dios. Porque el temor de Dios te enfoca hacia el plan de Dios, hacia el propósito de Dios, hacia el diseño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta, ¿cuántos quieren tener temor de Dios? Amén, ¿verdad? Escucha esto, mucha gente piensa, escucha esto, mucha gente piensa que el temor de Dios es solo para no pecar. Error. ¿Para qué es el temor de Dios? Si yo no vuelvo a caer, pastor, es que yo caigo y lo agarro de deporte. Y mucha gente piensa eso, que el temor de Dios es para eso. Y para eso sirve, en parte, pero hay más. Te da comunión con Dios, íntima, y te revela su pacto, su propósito, su destino. ¿Para qué fuiste creado? ¿Para qué naciste? ¿Para qué estás en esta tierra? ¿Cuántos dicen amén? Cuando no tienes el temor de Dios, vas a cultivar el yo. Cuando tú pierdes el temor de Dios, comienzas a cultivar lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú quieres. ¿Cuántos dicen amén? Apréndete esa regla de oro. Dios no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Dios no te va a pedir que hagas lo que tú quieres, sino lo que Él sabe que tú puedes hacer. Te va a llevar más allá. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, temor de Dios. No hay cambio, no hay transformación si no hay temor de Dios. No hay reforma, no hay renovación si tú no tienes temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abre tu Biblia ahora al libro de Juan. Juan capítulo, no sé si comenzar con este versículo. Vamos a comenzar con este. Juan capítulo 20, versículo 1. Juan capítulo 20, versículo 1 dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, como eso de las que entre 5 y 6, ¿verdad? Dice, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, ¿qué hizo? Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién era ese? Juan, ¿verdad? El amado. Y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. ¿Qué pasó? Vamos a narrarlo otra vez. ¿Qué sucedió? Ayúdeme, pues. El primer día de la semana. ¿Qué sucedió? ¿Qué está narrando la Biblia ahí? ¿Qué aconteció? Todo está girando ¿a qué? Que Jesús murió, ¿verdad? Lo enterraron y que al tercer día resucitó. Y María, ¿verdad? Había ido el primer día, el segundo día, y como de costumbre al tercer día iba por ahí todavía entre 4, 5,
5:30, 6 de la mañana, haciendo oscuro todavía. Y cuando fue, estaba quitada la piedra, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Pongan atención acá. Jesús se pasó muchas veces enseñando, predicando, explicando, ministrando, impartiendo que Él iba a resucitar. ¿Será que María Magdalena ya lo sabía? ¿Y qué fue lo primero que se le ocurrió a mente? Se lo llevaron. Yo me imagino, entró en un momento de presión. Está abierta la piedra esa. No está. Salió corriendo. Y las mujeres que quizás no pueden pensar, ¿verdad? Comenzó a hacer a lo mejor una película, pero en ningún momento se acordó lo que Jesús le había dicho, que Él iba a resucitar. ¿Por qué? Porque muchas veces en el momento de presión eres capaz de creer todo menos lo que Dios te habló. Las mujeres tienen un don, ¿verdad? Ellas piensan a una velocidad impresionante, pero en ningún momento se acordó lo que Jesús le había dicho. ¿Cuántos dicen amén? Ayer 11:50, 12 de la noche, no sé qué hora fue el temblor. ¿Qué es lo que pasó por ti? En esto me muero. Mi mamá, mi papá, no sé qué cosa. Pero a lo mejor nunca pensaste, Jesús viene por mí. Uno entra en pánico, ¿sí? A lo mejor nunca pensaste, miren, en ese momento los versículos como este se borran de la Biblia. Todas las cosas a los hijos de Dios les sirven para bien. No, en ese momento esos versículos se borran. Ten cuidado, va a venir otro que no sé qué cosa. O sea, nos metemos muchas veces, ¿verdad?, en lugares que nada que ver. ¿Cuántos dicen amén? Le vuelvo a repetir, esta mujer ya sabía que Jesús iba a resucitar. Y en el momento de presión se lo robaron, ¿verdad? No dijo, resucitó, era cierto. Miren, apréndanse esto. María Magdalena estaba ahí por amor y no por fe. Estaba ahí porque amaba a Jesús, pero no le creía. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos le creen? Porque tú lo puedes amar, pero a lo mejor no le has creído y por eso no prosperas. No le has creído y por eso no eres transformado. No le has creído y por eso no eres liberado. Porque lo amas, pero no le crees. Si le hubiera creído, en ese momento hubiera dicho, sí, era cierto, yo sabía. No, o sea, lo primero que salió con Pedro, ¿qué crees? Se lo robaron. No sé, la Biblia no lo describe, ¿verdad? A lo mejor Pedro igual dudó, le creyó. Porque Pedro, una vez Jesús hablando de cómo él iba a morir y cómo iba a resucitar, Pedro le dijo, no lo hagas. Y Jesús, ¿qué le contestó? Apártate de mí, Satanás. ¿Cuántos dicen amén? En ese momento le hubiera dicho, no se lo robaron. Resucitó, acuérdate que nos dijo que iba a resucitar.
No dice la Biblia, no explica, pero lo que sí dice es que Pedro y Juan corrieron a ver. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia, síguelo leyendo, que Pedro fue el primero. Pedro corrió, pero Juan corrió más rápido y llegó primero, pero no quiso entrar. No sé qué pasó, pero lo que sí sé es que había una euforia, un momento de presión, adrenalina, como la de ayer, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Estaba la adrenalina en Juan, en Pedro. Entonces llega Pedro también, él entra y efectivamente revisa que ya no estaba. Pero si tú lees en el último versículo 10, 9, 10, dice que cuando entró Juan, dice que creyó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿verdad? El temor diabólico, el temor maligno, no te permite creer. No tengo el tiempo ya, porque ya es tarde, ¿verdad? Son las 10. Pero les iba a citar la parte de Mateo donde Jesús camina sobre el mar. ¿Ustedes recuerdan esa historia? Sí, Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice la Biblia que de noche Jesús se le aparece a sus discípulos caminando en el mar. ¿Cuántos dicen amén? Y comienza a decir Pedro, dice que cuando lo vieron dijeron ¿qué? Un fantasma. Escucha esto. Cuando se te presentan cosas en tu vida fuera de lo común, fuera del ordinario, fuera de tu ritmo de vida o tu rutina, muchas veces la gente colapsa. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque está fuera de lo normal. Está fuera de lo que está acostumbrado. ¿Qué sucedió? Jesús caminando. ¿Qué suena? Yo di una rata o algo así. Jesús camina en el mar y los discípulos los primeros que dicen que es un fantasma. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús les dijo, no, soy yo. Y Pedro le dije, si eres tú, di la palabra y yo caminaré en el mar. ¿Me van siguiendo? ¿Qué termina pasando? Camina en el mar y luego ¿qué más pasa? Se hunde. ¿Por qué? Léanlo en su casa, porque dice que Pedro al ver el viento, las olas, tuvo miedo y se hundió. Ahora lo que te quiero enseñar es esto. Jesús no le dijo, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué no? Le dijo, hombre de poca fe. Porque lo contrario a la fe no es la incredulidad, es el temor. Es el temor. ¿Cuántos dicen amén? Muchas veces tú dices, es que me hace falta fe para poder avanzar, para poder creerle a Dios. No es cierto, necesitas ser libre del temor. ¿Temor a qué? A fracasar. ¿Cuántos dicen amén? Es que no tengo fe, no se dan las cosas.
no se me da el negocio. Tienes miedo a poner ese negocio. Es que no se me dan las cosas, todavía no conozco a mi pareja, no me caso. No es cierto, tienes miedo a comenzar una relación. ¿Cuántos dicen amén? Ayer la gente, ¿verdad?, pasó del temor de Dios al temor diabólico. Se quedaron quietos, no reaccionaron, no hicieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque eso es un espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que son muy importantes para poder vencer el temor: el amor, la fe, la esperanza. Pero escucha eso, algo muy importante para poder vencer el temor se llama osadía. Ser osado, ser valiente, ser atrevido. ¿Cuántos dicen amén? Ayer, ¿verdad? No sé, yo sé que muchos de ustedes también reaccionaron así. Ayer yo tuve miedo, no diabólico. Tampoco en ese momento me puse, obvio, oré y todo, pero reaccioné por sentido común. Me salí de aquí, ¿verdad? Estábamos ahí en la carpa esa que está acá afuera y estaba así. No me puso ahora mismo, yo lo ato, yo declaro que no se cae en el nombre. No. Padre, toma tu control, pero me puse de este lado donde... ¿Sí me estoy explicando? Hubo gente que, hermanos, está temblando. Hermanos, muévanse que está temblando. Estaban orando ahí. Sí, está bien la oración, es importante, pero no abajo de la carpa, por favor. La carpa se... ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hay que ser osados, ¿verdad? Luego me acuerdo que dejé a las personas de este lado lo más libre, dejé a mi esposa, a mis hijas, y me acordé que había gente acá en el edificio. Y pegó una corrida. Y había gente que venía bajando con una lentitud las escaleras. Luego me encuentro una persona en las escaleras, se había ido la luz. Y me dice: pastor, quiero decirle que no se capturaron los sobres de Casa de Paz, no sé qué, o sea. Esa persona, ¿verdad?, estaba ¿en qué? En shock, en pánico. Y lo que había que hacer era salir. Ahora, todo eso en 3 minutos. Yo en 3 minutos salí, jalé, le dije a la pastora Rocío: ayúdenme, que salgan todos. Le dije al vigilante esto, y de allá corrí hasta allá y me subí hasta la 3.ª planta, pero como nunca en mi vida había yo corrido. Llegué no me metí a todas las oficinas, solamente grité una vez: salgan todos, no sé qué, nadie, pum, salga todos, y pum, y vamos. Ya si no escucharon la voz de su pastor, ya ni modo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque algo que te hace reaccionar, ¿sí?, es la fe, el amor, pero también que tú seas osado. ¿Tenía miedo ayer? Claro, naturalmente tenía miedo, pero también vino osadía. ¿Tenía miedo natural? Claro. O sea, yo dije, ni modo, o sea, el plafón no duele tanto, dije entre mí, pero de aquí a allá iba yo pensando en tantas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que se quedó paralizada.
¿Cuántos dicen amén? Este es un tiempo para predicar el evangelio. Estamos en las semanas de evangelismo. Ayer la gente no quería nada, no cerraba la puerta. Decía, no venga, hoy dice, yo voy mañana, yo voy el domingo a tu iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero cerrar con este versículo. Proverbios 28, versículo 1. Proverbios 28, 1. Dice, el impío huye sin que nadie lo persiga. O sea, el que tiene cola que lo pisen, el que tiene puertas abiertas, solito se llena de culpa, solito se martiriza, ¿verdad? Dice, pero el hombre ¿qué? El hombre justo vive tranquilo como un león. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, un león es símbolo de tranquilidad. Un león es símbolo de pasividad. ¿Qué representa un león? Fuerza. ¿Qué más? Seguridad. ¿Qué más representa un león? Coraje, autoridad. Dice, el hombre impío, el que hace lo malo, solito, ¿verdad? Sin que nadie lo persiga, huye. El que no tiene el temor, el impío es el que no tiene temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el hombre justo vive tranquilo. Escucha esto, vive tranquilo como un león. El león representa la osadía. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante que a partir de hoy tú le digas, Señor, yo necesito tu temor. ¿Para qué? Para ser una persona que vive tranquilo pero osado, valiente, atrevido. ¿Cuántos dicen amén? El león es el rey de la selva, ¿verdad? No es el animal más fuerte, no es el animal más grande, no es el animal más rápido, pero sí es osado. Hay animales más grandes que él, el elefante, pero el elefante es pasivo. ¿Cuántos dicen amén? No eres perfecto, pero eres osado. No eres el mejor, pero eres atrevido. En tu escuela, en tu trabajo. ¿Cuántos dicen amén? No eres el mejor alumno, pero tampoco te sientes el peor. Eres osado, atrevido. Tienes una mentalidad, sí puedo. Lo voy a hacer, lo voy a lograr. El que no es osado, ahorita en agosto que entraron a la escuela, no me tocó ese maestro, ya sé que voy a reprobar. Así es, ya sé que voy a reprobar. ¿Por qué? Porque camina en temor. Pero el que es osado dijo, bueno, pues si me lo pusieron yo puedo. Si Dios me puso aquí es porque yo puedo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque hay ¿qué? Osadía. ¿Cuántos quieren ser como el león? Sé justo. Camina en temor. Amén. Cierra tus ojos ahí donde está. Ponte de pie, vamos a orar en este momento. Y lo primero que tenemos que hacer es que venga sobre nosotros un arrepentimiento. Este es un tiempo de predicar, de evangelizar. Desde anoche que pasó el terremoto,
comenzaron a fluir y a llegar muchas noticias, algunas no tan buenas, pero Dios nos ha levantado como iglesia para llevar las buenas noticias, la esperanza, la fe. Por eso la Biblia dice que no has recibido un espíritu de temor, sino que has recibido un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, un espíritu de paternidad. Así que ahí donde estás, comience a decirle a Dios con tus propias palabras que quieres comenzar otra vez a caminar en ese estilo de vida de arrepentimiento, caminar en el temor de Dios, en el nombre de Jesús. En esta noche, Padre, y yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pongas en nuestros corazones tu temor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que tú nos haces libres de todo temor, de toda incredulidad. En el nombre de Jesús hay una libertad en el corazón de cada uno. Vamos, recíbelo. Eres libre de todo temor. Todo aquello que te daba miedo, todo aquello que te limitaba, todo aquello que no permitía que crecieras, sé libre. Espíritu de temor, te vas ahora en el nombre de Jesús. Recibe tu libertad ahí. Dios te hace libre en este día. Su palabra declara: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Yo declaro sobre tu vida esta palabra y declaro sobre ti, joven, sobre ti, señorita, hay libertad para crecer, libertad para avanzar, libertad para lograr la victoria, el éxito. Eres libre de todo temor, eres libre de toda duda en el nombre de Jesús. Y declaro que sobre tu vida viene la osadía, sobre tu vida viene el atrevimiento, viene la fuerza. Declaro que sobre tu vida viene la creatividad para pelear, para crecer en el nombre de Jesús. Vamos, créelo, recíbelo. Está sobre tu vida, soltando el temor de Dios, el Espíritu Santo, para cambiar, para no estar estancado, sino para avanzar. Recíbelo.